micrófono. Ok, muy buenas tardes. Tengan todos los que están detrás del saliente, tengan ustedes también los presentes. Les agradezco de corazón el tomarse su tiempo para aprender más acerca del Señor y de su palabra. Y entonces hoy vamos a tener la tercera clase de Levítico. Hoy vamos a ver los capítulos 11 al 15 de una forma más simplificada. Ya lo traigo resumido. Por favor, ¿quieres ayudarme, Miki? Pásales un tanto a cada uno de los presentes. Deja cada una de ellas en una silla, y a los presentes sobre todo. Bueno, hoy vamos a ver un tema sumamente importante. Siempre la palabra de Dios es importante, como quiera y donde quiera que se vea, por donde quiera que se aprecie esto. Hay una apreciación pues preciosa, y vamos a ver hoy cómo el Señor nos va a llevar a través de la purificación de la vida de Israel. Para Dios es muy importante esto. Y vamos a ver los siguientes asuntos. Vámonos a la primera hoja, que sería como la tercera, donde dice leyes de limpieza. ¿Ya lo ubicaron? Denle vuelta. Leyes de limpieza tiene que decir como un encabezado. Leyes de limpieza, y dice ahí que se encuentra en los capítulos 11 al 14. ¿Ya lo encontraron? Si no, se van a perder. Punto número 1 dice propósitos de las leyes. Ante todo, señalar que Dios es un Dios increíble. Nuestro es un Padre por excelencia. Es una persona que tiene voluntad, como tú y yo la tenemos. Tiene un espíritu noble, y asimismo tiene emociones y tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. ¿Y cómo es que nos crea? Y no nos crea para que de un momento a otro dejemos de ser. Seamos, o sea, como dice el mundo, naces, creces, te reproduces y te mueres. No es así. Dios en realidad fijó propósitos más excelentes, y dice su palabra que nos dio leyes como las que vamos a ver a continuación. Nos dio leyes para nuestro cuidado, para nuestra salud, leyes para que nos ayudaran a resolver cualquier cuestión civil, cualquier cuestión religiosa. Nos dio leyes pues sanitarias, nos dio leyes, increíbles leyes, ¿no? Entonces, en realidad tenemos a un Dios que yo quisiera que lo consideras como un padre muy responsable de sus hijos, de aquellos que crea con amor, y entonces les fija límites, les establece principios que si ellos son obedientes en cumplirlos, estos los guardarán. Estos nos guardarán a nosotros, porque para eso dio la ley. No porque queremos hacer la vida difícil, jamás. Simple y sencillamente para que nosotros fuéramos cuidados por esas leyes que se dieron como un mar, para que tú y yo no nos moviéramos ni a diestra ni a siniestra en cualquier momento que no tuviéramos que hacerlo. Casi siempre Él se muestra como el camino que va por el medio, y te dice: no te vayas a diestra, no des un paso a la derecha ni un paso a la izquierda, sino mantente caminando por este camino que yo tracé para ti. Entonces, qué increíble es nuestro Dios, ¿es así? Sí, amén. Propósitos de las leyes de limpieza estamos viendo. Es como la cuarta hoja o quinta hoja, y después vamos a regresar a la que le antecede. Leyes de limpieza, capítulos 11 al 14. Punto número 1, propósitos de las leyes. Inciso A, Dios quería enseñarle a su pueblo la santidad. Inciso B, Dios quería conservar la salud de su pueblo. Entonces es un Dios que lo sabe todo,
sabe qué cosas nos convienen y qué cosas no nos convienen. En ese momento Él sabe muy bien bajo qué condiciones vive su pueblo en el desierto. En un desierto donde no hay clínicas, no hay hospitales, no hay doctores. Solamente es el doctor por excelencia que ser. Pero hay cosas, pues por lo tanto, mandamientos que le da a su pueblo para que Él obedezca y no enferme, no caiga en enfermedad. Vamos a topar aquí que hay muchas enfermedades de muerte que atañen y que pueden disminuir y destruir completamente al pueblo. Entonces, porque se encuentra en el desierto. Punto 2, categorías de las leyes. Inciso A, alimentos. O sea, aquellos animales que son señalados por la ley, en el capítulo 11 se encuentran, que deben de comer, que nosotros también deberíamos de comer si en realidad queremos mantener un cuerpo verdaderamente sano. Punto número 1, animales de pezuña hendida y que rumian. Estos eran los animales que se podían comer, los animales que tenían pezuña hendida y que rumian al momento de comer. Vamos a ver que lo primero que nos viene a la mente es un conejo, y no es un conejo que debemos de comer. Es increíble, no servimos. Punto número 2, animales acuáticos que tienen escamas y aletas. Como ustedes verán, siempre el pescado es lo que comemos. Porque está señalado en la Biblia, es lo que continuamente están haciendo los pescadores que llaman a Jesús para que se hagan discípulos. Andrés, Pedro, Juan, Jacobo, etc. Punto número 3, animales que no se encuentran en la lista de prohibidos. Ubíquenme, los hermanos, ¿dónde vamos? Punto número 3, animales que no se encuentran en la lista de prohibidos. En el capítulo 11 se encuentran los prohibidos. Entonces, los que no están prohibidos, esos podemos comer. Inciso 4, insectos de 4 clases que pertenecen a las familias de las langostas. Yo no sabía que las langostas les llamara a Dios mismo insectos, y estos tienen un cuerpo casi parecido al tuyo y al mío. O sea, están terriblemente grandes, ¿no? Las langostas. Hay ocasiones en que me he llegado a pedir una, y es más, lo que desecho, o sea, no la sé comer o tiene muy poca carne. Entonces, para eso lo típico, siempre caigo y pido mi mojada, ¿no? Pero la langosta es un platillo especial, cuesta un buen dinero. Pero como se refiere a insectos, son los chapulines grandes. Ok, pero ahorita lo vamos a ver. Bueno, vámonos al capítulo 11 para que veamos este asunto. Me sorprendió, porque yo también pensé, porque ahí menciona de unos alados, o sea, que tienen alas, pero resulta de que inmediatamente va a hablar después de las langostas. Levítico capítulo 11, vayan conmigo al versículo 21 en adelante, dice: pero esto comeréis de todo insecto alado, de alas, que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas, que le sirven para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos. Habla de 4, por eso decimos aquí insectos de 4 clases de las familias. Y luego dice, ¿quiénes son estas 4 clases? El langostín, bueno, la langosta primero, según su especie, el langostín, según su especie, el árbol, pensé que era un árbol, según su especie, y el agá, según su especie. Si ustedes gustan, bueno, dice, todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Pero entonces aquí hablaba de estos 4 que sí, estos comeréis de ellos. Entonces que sí podemos comer. Entonces yo quisiera dejar en el aire a ver quién puede investigar acerca de estos 4 clases de langostas que sí podemos comer. Habla de uno que se llama árbol, parece árbol, otro de agá. Entonces como que está medio raro, ¿no? Pero bueno, para Dios esto está claro.
Entonces, en este capítulo 11, si ustedes lo leen con detenimiento, van a encontrarse con los animales que Dios prohíbe. Normalmente esos son los señalados. Fíjense que cuando yo estaba leyendo me llamó la atención, vayan al versículo 29, dice: y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra. ¿Sobre cuáles? La comadreja, el ratón, la rana, según su especie, y estas como se comen en China, ¿no? El erizo, el cocodrilo, una carne que normalmente comen las personas un poquito deschavetadas, que le llaman a esta comida como una comida afrodisíaca. El lagarto tiene la mordida más, entre otras, hay otro animal más, ahorita recuerdo, del que tiene un cuernito. Esa es la mordida más mortal. Se la asesta a un humano y este muere en segundos, porque tiene un hocico demasiado contaminado, sucio. Y fíjense que Dios lo prohíbe, ¿no? El lagarto, la lagartija, esta vez cuando vi la lagartija, yo dije: órale, ya era conocida por Dios esta lagartija que cuando éramos chicos perseguíamos con la resortera. Y el camaleón. Estos tendréis por inmundos entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieran muertos serán inmundos hasta la noche. Exacto. Entonces, bueno, bien, esto es el capítulo 11. Entonces, esos 4 animales, si ustedes quieren investigarlos, vamos a profundizar más en lo que sigue. Dice: gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos halló muertos en nuestros delitos y pecados, y en la incircuncisión, aunque ahí está mal escrito, que dijeron que mi secretaria me falla continuamente, ya la voy a despedir. Y en la incircuncisión de nuestra carne, vayámonos a Génesis 17:11, para que veamos nuevamente el pacto que Dios hace con Abraham y así con el pueblo. Génesis, ¿qué dijimos? 17:11. ¿Qué dice? Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Muy bien. Nosotros, tú y yo, por ser de los gentiles llamados, es decir, de gente que no nació en Israel, ni corre por nuestras venas sangre de Abraham, pero sí somos israelitas por fe. Entonces vino Jesucristo y nos halló en un estado de muerte. ¿Por qué? Por nuestros delitos y pecados. Y la segunda, porque éramos incircuncisos. Pero gracias a que vino, tuvo a bien darnos vida y perdonarnos de todos los pecados. Es entonces que tú y yo tenemos libertad en Cristo, ahora, de comer de toda carne de animal sin tener problemas con la ley. Gracias a que vino Jesús para darnos libertad, cosa que el pueblo de Israel, por no reconocer que el Mesías ya vino, sigue privándose de lo que es rico comer. Hay ocasiones, ahorita yo me acuerdo que en tiempos de hambre, allá en mi tierra, se llegaron a cazar las cigüeñas. Las cigüeñas están prohibidas. Están aquí en un versículo anterior al que leímos, al último. Y ¿cómo se llamaban estas? Garzas, mejor dicho, garzas. Patas blancas. No sé qué tendrán o no tendrán nada, que Dios lo prohíbe, ¿no? O pues será que sus picos son tan largos que solamente están comiendo de puro estiércol o cosa, desechos, ¿no? de la fauna. Exactamente. Entonces como que no será nutritivo para nosotros, y será por eso que Dios mismo, al ver por nuestra salud, nos lo prohíbe. Y entonces, pero gracias a que Cristo ya vino, porque aunque haya sido 10 años atrás, somos de 15 años. Entonces, gracias a que Cristo ya vino hace 2000 años,
Entonces ya tú y yo podemos comer las ricas y sabrosas carnitas estilo Michoacán. No podemos decirle no a una buena cochinita, vivir. Chicharrón. Al chicharrón, taca tu chicharrón con aguacate y tomate y un cochinito a mordidas. Y hasta una buena y bien merecida coca, pero de vez en vez, una coca, de veras, esas cocas originales, no unas imitaciones. Vayámonos todos a Colosenses 2:13. Aquí vamos a aprender mucho. Colosenses 2:13. Aquí vamos a ver que hay un problema. Hay un problema que Pablo lo discierne porque estaba mirando para el mensaje de esta semana, que tiene que ver con la sexta cualidad, actitud o ropa nueva que nos corresponde portar, que es soportándonos los unos a los otros. Me toca ver que la carta a los Colosenses, como la carta a los Efesios, son muy parecidas, que eran iglesias muy similares, que tenían casi los mismos problemas, y que Pablo entonces le escribe a una y prácticamente funciona en la otra, y que hay un problema ahí. Hay unos judíos que aparentemente se han convertido a Cristo, y estos tipos, queriendo hacer más difícil el cumplir con la ley, les decían a los gentiles convertidos a Cristo, les decían, ¿saben qué? Para merecer la salvación, la vamos a leer en un momento más aquí en nuestra carta de Colosenses, es necesario que tengáis presentes las lunas nuevas, o sea, la celebración, las fiestas judías. Tienen que seguir celebrándolas. La otra cosa era, tienen que seguirse privando de comer de todo animal. Así que no comáis, no bebáis, no toquéis. Es decir, ellos se habían establecido al último con sus argucias o astucias, ciertos privilegios que Dios no les había dado. Y ellos quisieron establecerlos como ley. Por eso mismo, otra vez se los digo, cuando aprendimos acerca del tabernáculo, ¿qué es lo que Dios no permitió o por qué cuidó Él a unos pormenores más pequeños del culto celebrado a su nombre? ¿Por qué no permitió la inversión del hombre? Porque su obra se hubiera visto alterada por los intereses de la carne. Ok. Entonces, Él no acepta las inversiones religiosas humanas ni el culto prestado según prescripciones humanas. Porque siempre el hombre quiere contaminar un culto que es santo, que es sublime, que trae vida, cuando el culto es verdaderamente espiritual, cuando no tiene ningún móvil económico, cuando no tiene ningún móvil de prestigio, de fama. Entonces, otra vez, esta iglesia tenía ciertos elementos que le decían así. Vamos a Colosenses, estamos viendo la parte de que gracias a Cristo, que nos trajo libertad, podemos comer tú y yo libremente, sin ningún problema espiritual, moral o como se llame, o aún físico. Hay una parte que siempre recuerdo, y es cuando Pedro está ayunando, está en la azotea, en la casa de otro tal Simón curtidor, y en ese momento van a dirigir a los siervos de un centurión de la llamada la italiana,
Y en ese momento de Cornelio, en ese momento lo van a mandar llamar a Pedro, que se encuentra en la casa de este tal Simón Curtidor. Dios nos ve y Dios sabe dónde estamos y ahora que estamos. En ese momento van y van a preguntar por él, pero antes hay una preparación. Jesús se le presenta a él y le dice: Pedro, y le hace bajar un lienzo con muchos animales, mata y come, porque así que danse cuenta que está ayunando. Y esta es un éxtasis para él. En ese momento le dice: mata y come, y le dice Pedro: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he de comer. Ojo, según la ley. Pero él le dice, casi reprendiéndole: Pedro, lo que Dios ha limpiado, no le llames inmundo a lo que Dios ya limpió. Entonces, a partir de ese momento va a haber un problema en la mente de los judíos. Los judíos, aunque están convertidos a Cristo, quieren seguir llevando la ley a cuestas. Y qué pesado es cargar con la ley, porque la ley no salva. La ley, es más, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es decir, la vida espiritual es lo mejor para ti y para mí. Y entonces, en ese momento, en Colosenses 2:13-16, damos la lectura, dice: y a vosotros, lean conmigo, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. Aquí hay una respuesta contundente contra este tipo de personas que además habían añadido a su fe a los ángeles. Y ellos, como muchos otros en nuestros días, le oran a los muertos, santos muertos. Yo digo en lo personal, si fueron santos, gloria a Dios, pero si están muertos no me sirven para nada. Estos querían encontrar el camino, querían pertenecer al reino de los cielos a través de la intercesión de ángeles, cuando que aún en el Apocalipsis mismo, aún Gabriel no recibe de María la alabanza, y le dice este mismo ángel que le está permitiendo estar de pie en la presencia de Dios y anunciándole muchas cosas que han de venir, y el mismo Señor también. Y en ese momento el ángel dice que pretendió Juan adorarlo, y él le dijo: no, porque tú y yo somos consiervos. Los ángeles son ministros de Dios, tú y yo ministros de Dios. Y dirá Pedro en su primera carta: somos ministros de fuego, antorchas encendidas. Entonces, aquí había un problemita. Por eso el apóstol tiene un gran sentido, pero también una cosa que aprendí de él apenas ahora, es que él tenía una vida de oración exacta. Entonces él tenía una interpretación de las mejores. Jesús,
¿Por qué será que nunca se equivocó ni en sus palabras ni en sus hechos? Porque tiene una vida con el Padre en la intimidad, sube al monte continuamente, siempre se va a los lugares alejados, siempre está saliendo fuera de lo rutinario de la gente, siempre se está escapando del bullicio, se va a los lugares solitarios, dice mucho en Marcos, y sale muy de mañana, siempre es una costumbre en él. Porque va a platicar con el Padre. Con el Padre conoce lo que va a hacer. Él le pregunta. Él viene pues a exaltar al Padre y a decirle al mundo mismo: ¿saben qué? Hay que buscar el rostro del Padre Celestial. Hay que buscar su voluntad. Porque su voluntad es buena. O sea, no tienes ninguna mala. Es perfecta, no hay ninguna falla, y es agradable, es placentera. Entonces así Pablo tenía una vida increíble. En este momento que está escribiendo, está preso en Roma y le están llegando los asuntos y está mandándoles cartas como respuesta a la problemática que se está suscitando. Hay esos problemas en el cuerpo de Cristo, gente religiosa y gente que venía saliendo del mundial, contaminada. Entonces, a unos y a otros les va a responder: no es ni por esta ni por esta otra, sino a través de Cristo. Y a través de Cristo, gloria a su nombre, porque tenemos libertad. Amén. Que no tiene que ser llevada, eso sí, al libertinaje. Y va a hablar, bueno, a ver si me da tiempo para seguir hablando de esto. De una vez 20 al 23. Amén. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del pueblo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Dijéramos, no tiene ningún provecho para el espíritu. Nada de esto puede contrarrestar la fuerza de los apetitos de la carne. Es decir, les decían: no manejes, o sea, esto, así, así, no toques, no comas, no bebas. Como auténticos religiosos y como si Cristo no hubiese venido todavía. Entonces, ¿de qué sirvió que haya venido? Él vino para liberarnos de todo lo que nos detenía, oprimía y hacía vomitar. Porque otra vez más les digo, a mí las cosas religiosas se lo voy a decir de otra manera. Cuando hay asuntos religiosos, cuando haya, y espero Dios que nunca haya palabras religiosas en mi boca, donde hay un asunto religioso, hay pecado. Ahí están los fariseos de muestra. Son una muestra, los fariseos. Donde hay vidas religiosas hay pecado. Un aterrizamiento. Cuando se habla mucho de adulterio, cuando se habla mucho de bebida, o sea, de alcohol, es porque lo hay. Desgraciadamente son asuntos que están en la mente y en el corazón de las personas. Entonces, cuando te señalan en algún lado
y hay una fijación sobre ese asunto y tú dices, pero es que yo estoy libre, yo no tengo ese problema. Es porque lo hay. Los fariseos eran campeones en este asunto. Todo era bien maquillado, por eso los dieron a llamar sepulcros blanqueados. Tenían todos los defectos y todos los pecados. Y los mandamientos del Padre los hicieron a un lado, como aquí. Y entonces comían, bebían, hacían demás, acorde al consejo de los ancianos, que esos eran los que transcribían la palabra de Dios. Para ellos tenían más validez lo que la opinaban o traducían los ancianos que Dios mismo. Jesús por eso lo cambió. Entonces aquí estamos viendo este asunto. ¿Qué dice en 1 de Timoteo 4 al 5? Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si se toma con acción de gracias, todo es bueno. ¿Qué dice el Señor después de cada día, después de cada creación que viene haciendo? Dice que todo es bueno en gran manera. Entonces todo lo que Dios hizo es muy bueno, es muy sano. Y en ese momento, dice el apóstol Pablo, solo da gracias. Vayan a un asunto en este tenor. 1 de Corintios 8. Lo sacrificado a los ídolos. Vamos específicamente a los versículos 9 en adelante. 8, 9. Pero mirad que esta libertad, si estamos hablando de la libertad que nos trajo Cristo, ¿no? Para comer de todo. Vuestra, libertad vuestra, no venga a ser tropezadero para los débiles. Ojo, ¿quiénes serán los débiles? Entonces quiere decir que hay fuertes. ¿Quiénes son los fuertes? Aquellos que han conocido, que han experimentado la libertad en Cristo. ¿Ok? Que saben bien, a bien que solo tienen que dar gracias y comer del marrano. Unas manitas a la vinagreta o... Los débiles son aquellas personas que efectivamente son recién nacidos en Cristo. Son personas que todavía no entienden, no comprenden bien a bien cuál es la vida en Cristo. Si todavía no saben valorar qué tanto en realidad valió la pena que haya venido el Hijo de Dios al mundo, entonces ellos todavía tienen ciertos problemas. Ojo, y lo único que han escuchado es: no te tomes ni una. Pero un grupito por ahí dicen que tienen permiso hasta para 3 nada más. Y 3 caguamas, ¿no? Estas personas, como apenas comienzan a caminar en Cristo, todavía no tienen una luz más nítida, clara acerca del camino, pues, que es Cristo en la vida del creyente. Y en ese momento esas personas no te pueden ver a ti, que ya tienes más tiempo caminando en el Señor, con una botella en la mano. No te pueden ver a ti brindando con tu familia. No te pueden ver a ti comiendo, ojo, en estas fechas, 1 y 2, tengan mucho cuidado también ustedes. Lo que se te invita a ti a comer, ojo, siempre es pan de muerto, ¿no? Mira, tú puedes pasar a una buena panadería y cómprate todo el pan que te entre, sin problema. Tú puedes comerte unos tacos de aquella moronga que te dijeron que era prohibida. Ahorita te lo voy a confirmar. Ya te dije lo primero, 1 Timoteo 4. Solo es cuestión de dar gracias. Pero por causa de
la fe tan pequeña de los débiles, de los que apenas están comenzando a gatear en Cristo, no lo tienes que hacer. Dice ahí, teniendo en cuenta que no por tu libertad hagas tropezar a tu hermano pequeño. Ojo, esto es peligroso. Y Dios no se alegra mucho. Dice aquí, primera de Corintios 8, versículos 9 en adelante, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, ojo, es que no te acabé de decir lo siguiente. En estas fechas 1 y 2, no te habrán invitado ya en tiempos pasados, cuando no estabas en Cristo, a comer comida ofrecida a sus muertos. ¿Es así? Sí. Todos fuimos invitados. Todos por ignorancia aceptamos y la comimos y decíamos, qué rico está esto, qué buen pozole, es que es el que más le gustaba a mi marido, y etc, y un sinnúmero de comidas que se hacen en ese tiempo. Pero escúchenlo muy bien, ahora que estamos en Cristo, si tú sabes que esa comida ya fue ofrecida a sus muertos, a los muertos de tu vecino, no comas con él. Si tú sabes, dice, porque ya vuestra conciencia lo supo, entonces no saque comiendo, entonces incurráis en esta misma falta. Es decir, nada de lo sacrificado a los ídolos. Ahí está Daniel para enseñarte mucho. Él dijo, no comeré de la mesa del rey. Déjenos comer legumbres, verduras, y vamos a estar mejor. Porque nada de lo sacrificado a los ídolos hemos de comer. En otras palabras, es él. Entonces, ahí tenemos nosotros que decir, no gracias, no gracias, no gracias, y no por querer quedar bien, consintamos y comamos de lo que ya sabemos que fue ofrecido. Pero si tú y yo no sabemos que se ha ofrecido a los ídolos, meramente es una comida, dice el apóstol Pablo, tú solo da gracias y come. Amén. Tú solo mata, Pedro, y come. Porque tenemos libertad. Solo que hay que cuidar que no sea que en esa comida seas hallado por uno de esos pequeñitos y diga, y él dice en el púlpito que no, y él me dice con todo conocimiento que tiene de la palabra que no, porque yo no y él sí. Abusados. Entonces dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Cómo lo detesta Dios esto? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ahí sí, como dijo el rey David, contra el cielo y contra ti, solo el pecado. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y luego se da otra. Tenemos un guardadito, un curadito, algo que nosotros no tenemos problema. Y tampoco lo tenemos para emborracharnos, simplemente como para desflemarnos. No lo compartas con ninguno de tus hermanos. ¿Qué cuadro será este? Que el hermano que te visita viene por una palabra, pero encontró chupe. Y entonces el cuadro
se perdió, la intención se perdió. ¡Qué vergüenza para el nombre de Cristo! La santidad. Y ahora sí, como dice el apóstol Pablo, es más duro esto, que habiendo sido heraldos, vayamos a ser reprobados. Un heraldo es aquel que publica las buenas nuevas de salvación por las naciones enteras, hasta Suecia llegamos, y luego de repente pues ya está chupando con su hermano, con su hermana. Abusados, porque se peca contra Cristo. Sigamos leyendo. La ley de Moisés, ayúdense los unos a los otros en la lectura. ¿Dónde vamos? Ustedes llegaron primero, ayúdenme los de atrás. La ley de Moisés no podía dar vida ni poder para obedecer a Dios. La ley de Moisés no podía dar vida ni poder para obedecer a Dios. Gálatas 3:21. Dice, luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Sigamos. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada posteriormente. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay mexicano ni americano. Todos sois uno en Cristo. Entonces, aquí el asunto es para respondernos que la ley vino nada más para guardarnos. Pero cuando viene Cristo, entonces es que somos encontrados por Él, y la ley la habremos de cumplir como en automático, pero habremos de vivir en Cristo. Revestidos seremos. Es decir, la ley es como una nodriza. Una nodriza es aquella que es como una madre para un recién nacido, sin ser la madre. En ese tiempo, ella no precisamente le da de comer con su leche, porque no lo tuvo, pero lo amamanta como si fuera ella. Hay ocasiones en que, bueno, esto fue cambiado y la mamila y leche que no era de la madre, precisamente le daban a los bebés, le dan a los bebés, más hoy en día. Y en ese momento ella se encarga de vestirlo, bañarlo, dormirlo, despertarlo, llevarlo a la escuela después y hacer las tareas con el niño, la niña. Ojo, así se considera Pablo para los tesalonicenses. Así les declara, capítulo 1, 2. Y en ese momento le está diciendo, en otras palabras, que la ley es como una nodriza que cuida mientras tú eres menor de edad. Mientras tú todavía no entiendes muchas cosas de Dios mismo, esas te van a guardar, te van a cuidar para que no tropieces, para que no caigas en pecado, porque el pecado ata, disminuye la vida.
y destruye la vida. Y en ese momento, para que fuese tus límites, siempre una vida de un hijo que no se les ha establecido límites, es una vida propensa a ser el campeón de los desastres, de las muertes, de los infartos de sus padres, por falta de límites. En ese momento era la ley quien cuidaba de nosotros, o cuidaba del israelita principalmente. Pero cuando vino Cristo, qué gozo, es una verdadera libertad, donde ya no tengo que adorar en luna nueva, ya no tengo que buscar y presentar este sacrificio, ya no tengo que hacer más nada, simplemente dirigirme en una vida con un Dios invisible dentro de mí, dentro de casa, fuera de casa, trabajando, estudiando, haciendo lo que bien me tenga yo que hacer durante el día, con un Dios que lo puedo llevar para todos lados. No necesito cargar mi tabernáculo en mis espaldas. Es una vida que nos favorece, hermanos. Entonces, la ley dice que no salva a las personas la ley. Antes fuiste llamado pecador porque la ley te lo reveló. Mostró qué cosas tenías que hacer y qué cosas no. Y siempre el corazón nuestro, en la visión de Pablo, es que siempre está tendiente a hacer lo malo. Dice: oh miserable hombre de mí, oh hombre que soy. Dice que queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Soy un miserable. Siempre está el hombre tendiente a hacer lo malo. Y en ese momento, ojo, va a venir Jesucristo con un poder sobrenatural y con la participación del Espíritu de Él y del Padre. Tu vida va a ser sacada, ¡pum!, de toda religiosidad, de todo asunto de hipocresía, para vivir la verdadera vida que está escondida en Cristo. Para que cualquiera que te busque, cualquier mitotero, cualquier pleitero, dice que Él te esconde Colosenses 3, y al que va a ver va a ser a Cristo. Cristo es reflejado por ti y por mí. Tus acciones y tus palabras son las de Él. Solo somos instrumentos que respondemos lo que un Dios que es invisible quiere darle a un visible. Por eso lo encuentran a Él, no te encuentran a ti. La ley misma, cuando ha venido por ti, ya estás invisible. Y dicen: bueno, es que yo venía por un cuate que me dijeron que hasta era narco. Así me pasó. Hasta que me conocieron. Y entonces dijeron: no, verdaderamente me describieron de usted como un narcotraficante. Yo les dije: pues soy exactamente lo contrario. No soy un narco, ni trafico con cosas prohibidas. Soy un siervo de Dios. Amén. Entonces, esa vida tiene que ser la que tú también tienes que mostrar. No trafico, transmito. Ándale, no trafico, transmito. La ley de Moisés no podía dar vida. Dice Jesús en uno que otro momento, dice: mis palabras son espíritu y son vida. Para que tú y yo dejemos de vivir vidas muertas. Verdadera vida en Cristo. Hablando del resucitado con pasión, no como una historia que se cuenta por ahí en la Biblia, sino como un hecho tuyo y mío. Porque a través de la fe es entonces que se certifica y se dice: sí, Jesús murió por mí y resucitó al tercer día, y no lo pudo tener la muerte, ahora está a la diestra del Padre. Hebreos 7, 8, 1. A la diestra del Padre, intercediendo ahora su nuevo ministerio. El primero ya lo vimos,
venir a salvar a los que estaban perdidos. Y el segundo es interceder por ti y por ti. Padre, perdona a tu hijo Luis, porque yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario por amor a él. Y entonces el Padre pues te veía con tu pecadote, pero ahora dice, ah, caray, te veo a través del sacrificio de mi hijo y te veo justo. El antiguo pacto como camino de salvación se clavó en la cruz de Cristo, es decir, se anuló, y Dios, corrijan ahí, estableció un mejor pacto por medio de Cristo y por su Espíritu. Segunda de Corintios 3, 6 al 9. Amén. ¿Cómo dice? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Wow. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Amén. Despojando los principados y potestades, triunfando sobre toda fuerza demoníaca y poderes satánicos del mundo mediante su muerte en la cruz. Todo eso está en Efesios 6:12, pero además en Colosenses 2:15, donde ya le dimos lectura. En los tiempos del apóstol Pablo había una palabra o una frase que decía en comida y en bebida. Eran estrictas normas dietéticas judías. Habían sido establecidas a los colosenses como necesarias para la salvación. ¡Qué horrendas cosas! Y Pablo, en el versículo 17, les va a enseñar que esto no es así. Pablo enseña aquí que el creyente debe vivir libre de obligaciones legales y ceremoniales de esa clase. Gálatas 4, 4 al 11. Pero por el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Wow. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¡Wow! Eran Gálatas que ya estaban en Cristo a través de las palabras del Evangelio de Jesucristo que fue llevado por Pablo, y que después de un tiempo que los vuelve a ver, se da cuenta que estos quieren volver otra vez a las ceremonias religiosas, a todos los asuntos de la ley. Y entonces les va a hablar muy fuerte y les va a decir: oh ingratos, Gálatas insensatos, Todo ha sido en vano. todo ha sido en vano. ¿Quién nos trajo otro evangelio? Y les va a hablar acerca de Abraham, quien creyó por la fe a Dios y no por obras, porque ellos querían mostrar una vida llena de obras.
y no es por obras para que nadie. Ve las enfermedades. Aquí en Levítico encontramos en el capítulo 12, vamos a encontrar la reproducción, es decir, la reproducción humana. El inciso A, vamos a hablar, o se habla de la mujer que quedaba impura una semana cuando daba a luz un varón, un hijo varón. ¿Cuánto tiempo quedaba impura? Una semana. Bueno, ¿y cuánto, inciso B, cuánto tiempo quedaría impura la mujer cuando daba a luz una hija? 2 semanas. 2 semanas. ¿Y esto por qué? Es muy buena pregunta, pero estás aquí para aprender. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 13 y 14. Razones que está respondiendo a una situación que está pasando en Éfeso. Les dije al principio que son cartas muy similares con los Colosenses y los Gálatas. Y aquí en los versículos 13 al 14, en Colosenses, Primera de Timoteo 2. A ver, ahora ya me moví aquí. ¿Sí está bien? Sí. Ok, ¿qué dice? Bueno, dice desde el 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue tomado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Exacto. Aquí esta es una razón para describir este asunto con respecto a esto. Hay otro asunto por ahí que se está manejando. La mujer griega que se está convirtiendo a Cristo en el tiempo del apóstol Pablo, de Timoteo, que está como pastor en Éfeso, en ese momento la mujer griega está llegando toda despechugada, con unas minis, unos taconzotes, unas alacotas. Es una ex prostituta que viene de adorar al Dios de los Efesios, que viene de ser sacerdotisa, presentaban ofrendas donde se metían con los animales y con el oferente. Eran más de 1000. En ese tiempo se están convirtiendo todo ese tipo de gente degenerada. Y están llegando. Y son personas que no saben vivir en matrimonio. Son personas que no quieren dar hijos, quieren guardar la línea. Porque la mujer griega normalmente era la más apetecible. Dicen que muchos judíos cayeron en sus manos en los tiempos de Malaquías, de Esdras, cuando el pueblo estaba regresando de su cautividad de Babilonia, 430 años antes de Cristo, más o menos, 450 y tantos. Y en ese momento se encuentran con matrimonios mixtos. Están dejando a la mujer de su pacto, dice creo 2:14 de Malaquías, por unirse a una mujer griega, más joven, más guapa, de mejor cuerpo. Ok, ese tipo de mujer estaba también en los tiempos del apóstol Pablo, y en ese momento se están convirtiendo a Cristo, están llegando a la iglesia, donde tienen unas costumbres vanas y malas. Están preguntando todo el tiempo: predicador, no te entendí, ¿qué quisiste decir con eso? Hasta que entonces irrumpían en un desorden. Y entonces el apóstol Pablo les empieza a señalar: si quieren aprender, pregúntenle al esposo en la casa. Si quieren ser salvas, en el 15, solamente dando hijos. No quieres dar hijos para no descomponerte. Pues quiero decirte que como mujer, es más, te la voy a aceptar de una vez. Es Pablo, le está hablando. ¿Sabes? Dice, ahorita contestando a lo que estábamos preguntando, o sea, ¿por qué la mujer cuando nacía, hacía que la madre fuese impura 2 semanas, al doble? Se presentaba, dice, a la congregación después de 60 días, si no es que de 80. ¿Por qué?
por esa sencilla razón: mujer, a través de ti entró el pecado. No fue a través de Adán, y Adán fue primero. O sea, le está asestando unas muy buenas, porque hay mujeres que no se sujetan, ni con sujeta. Está diciendo: nosotros chicharrones los que truenan. La palabra de Dios dice así. Y entonces mucho hablará de la sujeción, del sometimiento en amor, por amor, en Efesios 5, 21 al 32, creo. Entonces, estamos viendo esta parte. Luego, punto número 2, la lepra, capítulos 13 al 14. Lee conmigo. La lepra era un proceso de corrupción paulatino que hacía inmunda a su víctima. Se hablaba del leproso como uno ya muerto. Números 12:12. Continúo leyendo lo que encuentran. La lepra era símbolo de pecado. La lepra era al cuerpo lo que el pecado al alma. Por eso la Biblia habló de limpieza e insanidad cuando se refiere a la lepra. ¿Qué dice? No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¡Wow! Entonces la lepra prácticamente era declarar a uno Muerto. a la víctima como muerto. ¿Ven? ¿En qué forma es la lepra semejante al pecado? En que corrompe, mancha, hace inmunda a la víctima, se esparce, o sea, contagia, trae muerte, era incurable por medio de esfuerzos humanos. Le decía Dios a Abraham, a Moisés, o al sumo sacerdote Aarón, le decía: mira, aquel que tantito descubriere que ya se le puso el vello blanco, que tiene la parte de la roncha o la costra como indígena en su piel, dile que vuelva a los 7 días. Si esta aumenta, es lepra. Pero casi se aventaban otros 7 días, 7 por 3, 21, 3 ocasiones, casi 21 días tenían que estar en observación. Se encerraba la persona. ¿Y sabes qué? Cuando era declarada la lepra, ellos tendrían que irse a vivir separados de su núcleo familiar, de su sociedad, de su entorno, a los sepulcros, lugares separados de las familias del pueblo. Y en ese momento Jesús se encuentra con 10 tipos, según los evangelios. Y hubo uno de ellos que le dijo más o menos así: tengo años de no recibir un toque de un humano, mucho menos de mi familia. Tengo años de no recibir un beso. Si quieres, puedes sanarme. Y dijo: quiero. Y lo tocó. Jesús no quedó contagiado. ¿Por qué creen que no quedó contagiado? Porque esas eran enfermedades de hombre. Porque no está sujeto a ninguna ley. Él es Señor. Amén. De la vida. Sí, Señor. Y en ese momento lo hace libre. Entonces era incurable, no había forma, no había esfuerzo humano que se hiciera. Separaba de la familia y de la sociedad. Qué cosa tan tremenda. Por allá había separado la lectura de Simón el leproso, todavía llamado así, que está en Mateo, en Marcos.
Y en ese momento, así señalado, le va a hacer una comida a Jesús antes de su muerte. ¿Por qué? Posiblemente sea ese el único que regresó. Puede ser. No sé, uno de tantos que él sabe. Y en ese momento le va a agradecer la vida. Y que lo hayan vuelto No regresar a su seno para volver a ser la cabeza. Ojo, si Dios te ha regresado del mundial, aprovecha tu tiempo y vive para los tuyos y para aquel que te dio la vida. Vive con un profundo agradecimiento a Él. Seas hombre o seas mujer, cada uno de nosotros tiene que valorar la vida que ahora tenemos en Cristo y la libertad. Él no nos carga. Antes nos dice: venid a mí todos ustedes cargados y cansados. Mateo 11:29. Que yo os haré descansar. Mis palabras o mi carga es ligera, fácil de llevar. Métete en mi yugo. Yo jalo, yo cargo, yo hago. Tú solamente vas aquí en mis brazos. ¡Wow! Ese es el papá. C. Proceso de limpieza de un leproso: muerte de una vecilla, liberación de otra vecilla, restitución de una vida normal, restitución a los 8 días después, una ofrenda expiatoria, una ofrenda por el pecado, un holocausto y entera consagración. Vámonos a la parte de la otra hoja. Van a añadir estas hojas de la posición que tenemos aquí: Israel acampando, Israel en marcha. Dense cuenta de cómo las tribus cambian. Hay 3 tribus que cambian su posición cuando están en marcha. Y al frente va Judá, Isaacar y Zabulón. Esto pertenecía al Éxodo y me parece que se las debía. Veamos rápido las impurezas físicas. Capítulo 15 está en Éxodo y decimos así: el capítulo 15 trata del flujo de los órganos genitales y su correspondiente impureza. Se refiere a 4 categorías, subraya 4 categorías: de emisión anormal o patológica de los hombres, emisión normal de los hombres. Estas son las 4 categorías. Emisión normal, del versículo 2 al 15, estamos en el 15. Emisión normal de los hombres, 16 al 18. Flujo normal de sangre de la mujer, 19 al 24. Y pérdida normal de sangre de las mujeres, 25 al 30. ¿Ok? Vemos la primera: emisiones anormales de los hombres, del 1 al 15. Toda descarga de los principales órganos sexuales sería inmundicia ceremonial. Las emisiones corporales, aun cuando hubieran cesado de fluir, lo hacían inmundo. No solo implicaba a la persona con pérdida de semen, sino a cualquier cosa con la cual tuviera contacto íntimo. Es evidente el valor higiénico de esa legislación, aunque es difícil que solo tuviera un objetivo profiláctico. El enfermo no tenía lugar en el tabernáculo o en la comunidad de adoración. Nuevamente se ilustra el hecho de que es muy difícil separar exitosamente lo físico de lo espiritual y lo religioso. Subrayan eso. Es muy difícil separar exitosamente lo físico. Subrayan esto. Es muy difícil separar exitosamente lo físico de lo espiritual y lo religioso. ¿Qué quiere decir con esto Dios? Que la vida para Él es integral. Aquel que tenga fluido de semen en ese entonces es una persona inmunda.
físico que le pasaba a la persona tenía que repercutirle también en lo espiritual. No podía entrar al centro de adoración, al tabernáculo, porque era inmundo, y lo inmundo con lo puro que es Dios no se lleva. Todo lo que nos pasa en cualquier área de nuestra vida es muy importante delante de Dios. Por eso tienes que cuidar tu físico, porque ojo, los homosexuales vienen, ¿saben desde qué tiempo? Se hablaba en los tiempos de Pablo que los griegos mezclaban o decían esto: Dios es un Dios el principal y nos pela. Así que tenemos puros semidioses. Ojo, porque el principal es puro, es limpio, es santo, y por lo tanto nosotros somos materia, y la materia es pecado. Él está separado de nosotros. Por lo tanto, cada quien haga de su cuerpo lo que guste y mate. Y ahí vinieron los homosexuales. Bueno, y esto es desde aquellos primeros, ¿no? Sodoma y Gomorra y cosas por el estilo. Pero este pensamiento lo sostenía, que por cuanto Dios es un Dios santo, no se relaciona con lo que es materia, y nosotros somos materia. Cada uno coma y beba, que mañana moriremos. Haz a tu cuerpo la alegría de Macarena. Dale a tu cuerpo la alegría. Y delante de Dios, cuida tu cuerpo, cuida tu espíritu, cuida tu alma, guarda tu corazón delante de Él. Y lo religioso, de lo puramente secular en el mundo del Antiguo Testamento. La inmundicia física privaba al hombre de ser aceptado para mantener íntima comunión con Dios o con el prójimo. Se sentía que tales cosas exteriores tenían significación interna, aunque eran externas, ¿no? Aquí la purificación abarca el lavado de cualquier cosa contaminada con la impureza, excepto las vasijas de barro que debían ser quebradas. La persona que padeciera flujo debía contar 7 días desde su cesación, bañarse y lavar sus vestidos. Una vez que estuviera limpio, tenía que presentar una ofrenda por el pecado y una encendida de 2 tórtolas o 2 palominos para holocausto. Es claro que aquí no se trata de una reconciliación moral, sino de una rehabilitación social, porque se había separado a la persona. 2. Emisiones sexuales regulares, en el 15, del 16 al 18. La inmundicia de estas es similar a las del caso anterior, excepto que no se exigía sacrificio para la limpieza. El tiempo hasta la noche, nada más. Y el lavado corporal y de las ropas quitaba la impureza. El lavado. No se debe sugerir que aquí se trata de algo prohibido por Dios. Lo único que le estaba vedado a un israelita era el mantener relación sexual con la mujer menstruosa. El punto en cuestión era mantenerlo legítimo, pero inmundo, separado de lo santo. Contaminado era un peligro que debía ser evitado. 3. Menstruación normal, 15 del 19 al 24. La inmundicia presentada en este capítulo es idéntica a la del caso anterior. El tiempo son 7 días en lugar de hasta la noche. El baño y el lavado de la ropa dejaban limpia a la persona. No eran menester sacrificios, puesto que es una función normal en la vida de la mujer. Es así. 4. Flujo de sangre anormal.
Este problema debía tratarse básicamente como el del principio del capítulo, 7 días. Está en el versículo 28. Después del cese de la pérdida de la mujer, debía bañarse, lavar su ropa. El texto implica a esto, aunque no lo declara. Y el 8º día, presentar sus ofrendas, 2 tórtolas o 2 palomillos. Por último, un paralelo entre este capítulo y la literatura de los vecinos paganos de Israel revela la sublimidad, repite, o mejor dicho, subrayan esta palabra, sublimidad, porque vienen preguntas en el examen o en el cuestionario, a que había llegado la fe israelita, en contraste con la de ellos. Ojo, los conceptos de limpio e inmundo eran comunes para todos ellos. Lo mismo puede decirse de los lavados y sacrificios para la purificación. Pero en la literatura profana, o sea, fuera de Israel, la inmundicia mencionada estaba vinculada con demonios y maleficios. Acuérdense por ahí. Por ende, los ritos purificadores venían como asuntos de conflicto con las fuerzas malignas. O sea, a ellos les atañían, les señalaban su mal. Se hacían necesarios encantamientos y conjuros mágicos. En la Biblia no aparecen ni señas de tal contienda, ni hay miedo a los espíritus que produzcan impureza. Solo habla de temer a Dios. Y la obediencia humilde a sus leyes siempre coloca al hombre o a la mujer desde donde puede acercarse al Señor y recobrar su lugar dentro de la comunidad religiosa. ¿Se acuerdan de los huevos y las ramas con fuego que le pasaron a una que otra persona por ahí que me tocó ver y que se hacía con vida? Esto se sigue practicando. O sea, según para alejar que los malos espíritus, la enfermedad, el contagio, muchas cosas que creen ellos que pertenece al mundo de los espíritus maléficos, ¿no? Este capítulo recuerda y hace tanto más notable la historia de aquella mujer sanada de flujo de sangre por Cristo en Marcos 5, 25, 34. El hecho de que ella lo tocara demuestra su fe, de que ella no podía contaminarlo. ¿Se dan cuenta que ella se estaba mirando hacia sí? Todo su problema lo lleva mirándose hacia ella. Nunca decir, es que puedo contagiar al maestro. Nunca. No se ve ahí en sus pensamientos o en sus palabras. Dice que él no sintiera necesidad de lavados. Revela que, aunque había nacido bajo la ley, Gálatas 4:4, él trascendía los requisitos de esta legislación. Subrayen esto. Él trascendía los requisitos de esta legislación, y más subrayame lo que sigue. No estaba ligado por ella. Como deben haberse maravillado y enojado los fariseos de su tiempo cuando él no se sintió contaminado por su contacto. Alguien mayor que Moisés estaba allí. Ella se lo declaraba, ¿no es así? Entonces, qué hermoso es tener a un Dios que prescribe una serie de leyes para nuestro bien, para nuestro cuidado, para nuestra pureza, si espiritual, si física, si moral, en todas las áreas, pues, que tengan que ver con nosotros y no afectarnos, solo cuidarnos, pero ante todo, que el mismo que las declara para nuestro bien está libre de someterse a ellas. Ahora sí que el dador de la ley venga a ser también probado en ella, es decir, en cosas que él mismo tiene el control de la vida. Bueno, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima. Vamos a decir el cuestionario. Son 11 preguntas nada más. Tercer cuestionario de Levítico es 1. Los capítulos 11 al 15 hablan de la purificación de la vida de Israel. ¿A qué áreas de purificación se refiere? 2.
menciona las 4 categorías correspondientes a la impureza. 3. ¿Por qué le estaba prohibido a un israelita tener relaciones sexuales con su mujer menstruosa? 4. ¿Cuáles eran los pasos para la purificación de un israelita? 5. Acerca de los lavados y los sacrificios para la purificación, ¿qué dice la literatura profana? 6. ¿A qué se debe que Jesús no quedara contaminado con la enfermedad de la mujer de flujo de sangre? Lo acabamos de leer. 7. Describa los propósitos de las leyes referentes a la pureza e impureza. 8. ¿Qué significado tienen las leyes sobre los animales limpios e impuros del capítulo 11 para el cristiano? En términos concretos, ya no están vigentes. 9. No, ¿qué sería? 11. No. Sería 12. 9. Con respecto a la pregunta es algo. Sí, porque dice el capítulo 11, se me interpreté como una pregunta. 9. Con respecto a las leyes de la impureza relacionadas con la reproducción, Levítico 12 y 15 habla de que se prolongaba el periodo de impureza y de la purificación en caso de nacer una niña. ¿Por qué? Ahí como tipo, como clave, 1 Timoteo 2, 3 al 14, lo que ya les expliqué. 10. Escriba 2 semejanzas entre la lepra y el pecado. 11 y última. La lepra separaba a la víctima de los demás. ¿En qué se asemeja al pecado con respecto a Dios?